Bueno, buenos días a todas y todos. Un gusto para nosotros tenerlos por aquí y contar hoy con la presencia de un amigo de la casa, eh, Carlos Selliaro, el licenciado Carlos Selliaro, director, fundador de Carlos Selliaro y Asociados, director del Banco de Córdoba y con una amplia trayectoria, amplia, larga y ancha en las regiones y en todo el país. Bueno, conocedor de la economía argentina como nadie, porque la ha transitado cerca de los productores, cerca de las empresas. Así que bueno, Carlos, gracias por acompañarnos y por traernos tu visión de lo que está pasando en la macro y llevarlo a los sectores agroproductivos, ¿no? A las empresas de las regiones, ¿sí? Así que bueno, nada, sin más. Te dejo y bueno, los invito y las invito a sumar preguntas a través del chat, así hacia el final de la charla de Carlos podemos tener un debate y una charla con él. ¿Mm? Bueno, gracias Carlos. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Pedro. Buenos días. Bueno, vamos a dedicar unos minutos a plantear cómo estamos mirando el desempeño de las variables macroeconómicas, en realidad de cara a los próximos meses, mirando al próximo año, un poco, por supuesto, desde la visión que tenemos nosotros desde nuestra actividad profesional, que está vinculada a las cadenas agroalimentarias, básicamente en el interior del país. Así que vamos a hacer esta lectura macro de cómo vemos además algunos de los sectores empresarios en el contexto que estamos observando, porque por supuesto que hay una lectura muy positiva sobre algunos aspectos de la política económica, el equilibrio fiscal, la baja de la inflación, la baja del riesgo país, la recuperación, digamos, en términos de bonos y acciones, el aspecto de lo que hace a la disminución de la brecha cambiaria, que son obviamente todos aspectos positivos. Sin embargo, como contrapartida, quienes estamos trabajando junto a empresas en el interior del país, en términos de mirar el escenario económico y la actividad productiva, estamos viendo muchos elementos de tensión, muchos aspectos preocupantes. Para decirlo introductoriamente, sobre campos alquilados, me cuesta encontrar algún productor agrícola al que le esté cerrando el margen bruto en esta campaña. Y eso, por supuesto, es una lectura fuerte con respecto a uno de los sectores que se supone está entre los más competitivos de la Argentina. Ahora, quiero comenzar introduciéndome en la cuestión en relación a la relación evidente que existe entre esta política económica, la del actual gobierno, y la política económica de la década del 90, ¿sí? Hay muchos puntos de contacto que tienen que ver con básicamente la reforma del Estado, conseguir el equilibrio fiscal, superávit fiscal en este caso, la desregulación de los mercados y la apertura económica. Todos aspectos muy fuertes, ejes centrales de la política económica de la década del 90, con muchos puntos de contacto con la política actual. Yo disiento con aquellos que dicen que este gobierno no tiene una política económica. Sí, la tiene claramente y está en paralelo o en sintonía muy fuerte con la política de la década del 90. La apertura económica está jugando de una manera significativa, como también lo hace la desregulación de los mercados, acompañando la reforma del Estado y el equilibrio fiscal. A mí en el punto de la apertura económica y la aceleración de importaciones, me parece que el punto más fuerte no es la baja de aranceles de importación, sino cómo el gobierno argentino está desarmando todas las estructuras administrativas de la aduana en un proceso de simplificación muy fuerte de los procesos de habilitación de importaciones, a diferencia de lo que existía con el gobierno anterior. Creo que, y veo a muchas empresas en el interior de la Argentina ya organizándose con vistas a esta aceleración de importaciones de cara al próximo año, que por supuesto es una pieza clave de la baja de inflación que plantea el gobierno argentino y también el disciplinamiento de diversos sectores. Y como lo ha planteado el presidente, por supuesto, esto va a generar ganadores y perdedores, sin lugar a dudas. Cuando yo me sitúo del lado del sector agropecuario o del lado de las cadenas agroalimentarias,
esta aceleración de importaciones, esta apertura de importaciones va a generar probablemente más oportunidades que amenazas. Si pienso en un productor agrícola que probablemente va a poder importar una maquinaria agrícola de cualquier lugar del mundo el año que viene, sea nueva o usada, y por supuesto como empresas que van por las cadenas de agroalimentos van a poder importar equipamiento, partes y piezas de una manera mucho más fluida que como lo están haciendo ahora. Ahora, esto por supuesto tiene un impacto negativo o muy preocupante sobre algunos segmentos industriales. Si uno dice, bueno, va a bajar el precio de la maquinaria agrícola el año que viene, probablemente sí, lo cual es obviamente una buena noticia para los productores agropecuarios y para algunos otros segmentos en las cadenas de agroalimentos, pero si me sitúo en Armstrong, en Las Parejas, en Las Rosas, en Santa Fe, donde está el núcleo de la fabricación de maquinaria agrícola, obviamente que percibo allí un nivel de preocupación muy grande con respecto a lo que está planteado de cara al próximo año, como así también otros segmentos empresarios. Y quiero plantear dos ejemplos de cómo estamos mirando este proceso de caída muy fuerte en precios. En Córdoba, una empresa de la construcción estaba terminando un edificio, en realidad, y el arquitecto había armado una estructura de planta baja y primer piso todo vidriado, y el empresario que estaba al frente me dice, pedí presupuesto por los vidrios y me pasaron 21 millones de pesos, terminé importando todos los vidrios desde China, puestos en Córdoba, 6 millones y medio de pesos, de 21 millones a 6 millones y medio. Y un grupo empresario importante también de la provincia de Córdoba que trabaja sobre el tema de medicamentos y está trabajando sobre el tema de genéricos. En realidad ya ha hecho todos los trámites para la importación de algunos productos desde la India, en este caso, y en realidad, como vemos, cápsulas que valen 9 centavos de dólar hoy en el mercado argentino pueden ser importadas por este grupo particularmente a solo 3 centavos de dólar. Está claro que hay un proceso de apertura económica que va a acelerar importaciones de cara al próximo año, que va a generar movimientos importantes en los circuitos de negocios, y mi impresión es que el gobierno argentino no está dispuesto a retroceder en este proceso, a pesar de las reacciones que ya estamos viendo en muchas cámaras empresarias y particularmente en la Unión Industrial Argentina. Ahora, con respecto a la reforma del Estado y el equilibrio fiscal, hay declaraciones de estos días del presidente de la Nación, ¿verdad? Diciendo no voy a retroceder, tiré la llave al mar, en términos de cómo actuar con este tema. Y yo rescato siempre esta imagen que muestra cómo efectivamente el gobierno argentino está haciendo un esfuerzo inmenso en términos de reducción del gasto público. Lo que tenemos en esta torta es el comportamiento o el gasto público del gobierno argentino hasta diciembre del año pasado, donde vemos cómo el gobierno argentino está actuando en todas las porciones de la torta de una manera muy importante. Pensemos, allí se ve obra pública, 10%. No existe más, ¿no es cierto? La obra pública está absolutamente liquidada. Ahí tenemos un serrucho del 10% en la obra pública, en el gasto público que teníamos el año pasado. Los subsidios a la energía y el transporte representaban el 12% del gasto público hasta el año pasado. Acá el sinceramiento de las tarifas está casi a un 80% en promedio, es un recorte importantísimo. Los empleados públicos representaban el 13% del gasto público nacional hasta el año pasado. Aquel recorte no es tan fuerte, pero en realidad significativo. Estamos hablando de la eliminación de miles y miles de contratos. Para el sector agropecuario, un elemento de tensión en la foto de estos días, porque el ajuste llega nada más y nada menos que al INTA, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde obviamente vamos a ver las reacciones del sector agropecuario con respecto al ajuste que ha planteado el gobierno argentino. Arriba en lo verde, transferencias a provincias y universidades. No estamos hablando de la coparticipación, ¿no es cierto?, sino de los aportes unilaterales. Aquí el ajuste es del 80%. Abajo, planes de asistencia. En este punto, los planes sociales, en realidad el gobierno argentino está siendo muy cuidadoso, está claro que sí. Está cuidando esta porción de la torta porque poner la motosierra acá podría tener implicancias muy complicadas en la calle, pero yo he dejado para el final de esta imagen la porción más fuerte de la torta, ¿no es cierto? El 45% del gasto público nacional
estuvo representado siempre por las jubilaciones y pensiones. Y en realidad estaba claro que si el gobierno argentino iba a ir por un ajuste fuerte para equilibrar las cuentas fiscales, los primeros que iban a recibir la motosierra iban a ser los jubilados, como efectivamente ocurrió. Y esto explica, por supuesto, por qué el presidente de la Nación vetó la aprobación de una ley en el Congreso que apuntaba a recomponer la situación de los jubilados. Está claro que el gobierno argentino no va a retroceder en este objetivo y yo creo que este elemento pone arriba de la mesa también otras cuestiones, porque cuando miramos el proceso de las últimas décadas y decimos, bueno, a ver, ¿qué antecedentes tenemos en las últimas décadas en la Argentina de gobiernos que hayan equilibrado las cuentas fiscales? Y tenemos dos antecedentes. Carlos Menem, entre el año 91 y el 94, y Néstor Kirchner, entre el año 2003 y el 2007. Pero esos dos antecedentes tenían algo en común, más allá de las diferencias, y era que la economía argentina se estaba recuperando mes a mes. Por lo tanto, la recaudación impositiva estaba avanzando. Esto difiere de la situación actual en un contexto recesivo, donde el gobierno argentino intenta equilibrar las cuentas fiscales, pero la recaudación muestra signos de debilidad. Yo, donde creo que vale la reflexión en este punto, en lo siguiente. Estamos a fin de año terminando el impuesto país, pero creo que es muy poco probable que el gobierno argentino en los próximos meses, teniendo como objetivo prioritario mantener un equilibrio fiscal y un superávit en realidad del 1,3%, se pueda dar el lujo de bajar retenciones a las exportaciones o eliminar el impuesto al cheque. Creo que efectivamente eso no está entre las posibilidades que el gobierno argentino siente que tiene, al menos durante la primera mitad del próximo año, y vamos a ver cómo esto tiene un impacto preocupante sobre el margen bruto agrícola en prácticamente toda la región pampeana. Ahora, este plan, pensemos en el plan de convertibilidad, decimos, el plan de convertibilidad de la década del 90 tenía muchas similitudes con este plan, mejor dicho, este con aquel. Y rescatemos este dato. En el año 1990, la inflación fue del 1.440%. El plan de convertibilidad arrancó en abril del 91 y en el año 94 la inflación fue del 3,9%. Uno puede discutir muchas cosas del plan de convertibilidad de la década del 90, pero como plan antiinflacionario, obviamente que fue el más exitoso de la historia de la Argentina. Este plan tiene obviamente muchos puntos de contacto, como decíamos recién. La inflación de este año va a terminar probablemente en torno al 120%. Pero los pronósticos de inflación para el año que viene, si la política económica continúa, rescatemos los números que tenemos dando vuelta. El gobierno argentino dice que la inflación, a ver, Pedro, no sé si podemos, ahí está. Este, la inflación para el gobierno argentino el año que viene va a ser del 18%. Yo creo que no es muy probable que termine en ese punto porque discrepo con respecto al pronóstico del tipo de cambio. Pero en realidad, si no hubiera necesidad de reacomodar el tipo de cambio y convalidar alguna modificación en la pauta evaluatoria, me parece razonable que la inflación del año que viene podría situarse entre el 15 y el 20%. Mi lectura es que con algún reacomodamiento del tipo de cambio, la inflación podría estar en torno al 30%. El JP Morgan pronostica 35%. El Fondo Monetario habla del 45%. Ahora, si seguimos avanzando en esta política económica, desregulación de los mercados, apertura económica en un contexto de equilibrio fiscal o superávit fiscal, con algún nivel de debilidad desde el lado de la demanda, a mí me parece bastante razonable pensar que más allá de que el año que viene la inflación pueda ser del 18% o del 30%, mi lectura es que en el 2026 la inflación debería ser de un dígito. Y esto obviamente tiene una lectura con respecto también al funcionamiento del sistema financiero y la visión que podemos plantearnos con respecto a los niveles de crédito y con respecto a las estrategias, tanto en el mercado financiero como en el mercado de capitales. La visión de que efectivamente vamos a una descompresión importante de la inflación si la actual política económica continúa tal como la estamos viendo. Ahora, uno puede mirar el vaso medio lleno o mirar el vaso medio vacío, ¿sí? Y en realidad,
Esta imagen, que es cordobesa, pero que se repite en casi todas las provincias, muestra las ventas minoristas en la provincia de Córdoba, comparando las ventas de un mes con respecto al mismo mes del año anterior. No septiembre contra agosto, sino septiembre contra septiembre del año pasado, digamos. El gráfico confirma una posición correcta del gobierno cuando dice que el piso de la recesión ocurrió en algún momento del segundo trimestre del año. Comparto esa posición y el gráfico muestra esto claramente. Ahora, de allí a suponer que lo que tenemos por delante es un proceso de recuperación importante de la actividad económica, yo desgraciadamente no puedo compartir esta lectura del gobierno nacional. Creo que estamos en un proceso de recuperación, pero que es sumamente discreto, y que efectivamente, digamos, tiene una fuerte vinculación con la pérdida de poder adquisitivo que han tenido millones de personas a lo largo del presente año y que difícilmente puedan modificar pautas de consumo en este plano. Cuando charlo con supermercadistas en distintos lugares de la provincia de Córdoba y también de provincia de Santa Fe, esta lectura es muy fuerte. Cuando supermercadistas me dicen, por ejemplo, el único queso que se vende es el queso cremoso, y estamos viendo, por supuesto, también, o estamos asistiendo al menor nivel de consumo de la historia de carne vacuna, pero como contrapartida de eso, el mes pasado en una conferencia en Entre Ríos, en La Paz, en realidad con productores, el arroz todo para arriba, ¿no es cierto? Todo para arriba con el arroz. Por supuesto, la demanda de arroz va para arriba. Hace 2 semanas nos encontramos con una cooperativa en el sur de la provincia de Buenos Aires que nos pidió un proyecto para una molienda seca de maíz, es decir, una planta de polentas. Y es lógico también mirar cómo ha avanzado el consumo de polenta en la Argentina, al igual que avanza el consumo de arroz, o cómo avanza el consumo de huevos. El consumo de huevos en la Argentina ha explotado de un año a esta parte. Y alguien dirá, ¿por qué cambió la cultura de consumo? No, se trata de la proteína más barata. De tal manera que esto está generando también un cambio en la composición de determinados consumos en la Argentina que tienen que ver con la imagen que mostramos acá. Porque alguien podría pensar que se trata de un efecto transitorio, algún cambio en la composición de los consumos, y mi impresión es que obviamente no es tan transitorio el cambio en algunos segmentos de consumo en la Argentina. Lo que tenemos en esta imagen es la pirámide social, según los datos del INDEC, en base a los 5 ejes, ¿no es cierto? Segmento ABC1, clase alta, clase media, baja y las dos clases bajas, superior de uno y de 2. Cuando uno compara esta pirámide con la misma pirámide del año pasado, lo que se encuentra es que los dos segmentos que están abajo aumentaron 10 puntos, 10 puntos. Por supuesto, en general en detrimento de los sectores medios. Y esto es lo que expresa el cambio que estamos visualizando en las pautas de consumo, que a mi juicio no son tan transitorias como se quiere hacer ver, digamos, porque mi impresión es que los fuertes segmentos que perdieron poder adquisitivo, jubilados, docentes, monotributistas, empleados públicos, etcétera, que configuran una trama de millones de personas, no van a tener una recuperación significativa de su poder adquisitivo a lo largo del próximo año. Y eso, por supuesto, condiciona o pone arriba de la mesa, digamos, el desempeño de algunos segmentos. Y lo quiero plantear también con un ejemplo. Eh, Desde Córdoba miramos siempre, o tengo reuniones periódicamente en Calamuchita, y cuando uno mira la situación de este segmento de Calamuchita turístico, donde está Villa General Belgrano, donde está Santa Rosa de Calamuchita, el tema es este. Este fin de semana Villa General Belgrano va a estar lleno de turistas. Pero si ustedes se corren 10 kilómetros hasta Santa Rosa de Calamuchita, lo van a encontrar semi vacío. Y alguien dirá cuál es la diferencia. Y la diferencia tiene que ver con una estrategia histórica de ambas localidades. Villa General Belgrano ha orientado su oferta turística históricamente a los segmentos ABC1. Segmentos que por supuesto se siguen moviendo con total normalidad y tal vez en parte AC2, AC1, pero en realidad
Santa Rosa de Calamuchita, como contraste a esto, históricamente marcó una oferta turística a los sectores de clase media baja y clase baja superior. Sectores que obviamente se están moviendo muy poco o ya no se mueven más. De tal manera que acá tenemos planteado incluso en las áreas de servicio como esta nueva pirámide social de la Argentina que va a tender a mantenerse claramente, no solo en el corto plazo, sino también en el mediano plazo, marca señales con respecto a determinados negocios y a determinados mercados, no solo desgraciadamente de cara a los próximos meses. Ahora, en este punto, quiero rescatar donde encontramos una señal de tensión en el mercado y a nivel de la visión macroeconómica de las variables, que tiene que ver con el tipo de cambio. El gráfico que tenemos aquí en la imagen es el tipo de cambio real bilateral, midiendo la relación del peso argentino con el dólar norteamericano, considerando el proceso inflacionario. Yo digo que hablar de atraso cambiario en la Argentina es todo un debate, digamos. A mi juicio, negar que hay atraso cambiario en la Argentina, este es mi juicio de valor más fuerte, negar que hay atraso cambiario en la Argentina es como querer tapar el sol con la mano en este proceso. ¿Cuál es el punto de referencia que yo utilizo para pensar el atraso cambiario? Pero antes quiero volver sobre el sector turístico. Hace 10 días, reunión con empresarios en Calamuchita, en Córdoba, empresarios hoteleros, cabañeros, que ven con preocupación cómo se caen todas las reservas para el verano, y donde en realidad queda claro que 15 días en un hotel all inclusive en República Dominicana, con pasaje aéreo incluido, salen claramente más barato que 15 días en un complejo de cabañas estándar en Calamuchita. Y ni hablemos de Brasil, que a través de su proceso devaluatorio está generando una ventaja adicional en términos de servicios y también en términos de bienes. Pero me quiero volver a concentrar en este gráfico. Concentrar en este gráfico en qué aspecto, digamos. Cuando uno piensa y dice, bueno, hablas de atraso cambiario, ¿cuál es el punto de referencia? ¿Cuál es el punto de referencia que uno consideraría normal o adecuado? Y yo quiero ubicarme en un punto de referencia que tiene que ver con una lectura de relaciones de poder también, que es el acuerdo que firmó el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional en marzo del 2022, firmado por Martín Guzmán, era el ministro en aquel momento de la Argentina. Y en aquel momento, marzo del 2022, cuando se firma aquel acuerdo, el Fondo Monetario dice, este tipo de cambio está bien, este tipo de cambio es competitivo, manténemelo. Es decir, que el Banco Central de allí en adelante tenía que mover la cotización del dólar oficial más o menos todos los meses en sintonía con la inflación. Lo hizo un mes sí, 2 meses no, un mes sí, 3 meses no. Y entonces el punto del gráfico que a mí me interesa rescatar acá es agosto del 2023. Si ustedes observan, ahí produce un salto importante en la cotización del tipo de cambio real, porque en agosto del 2023 el Fondo Monetario le exige a Sergio Massa, en aquel momento al frente de la cartera de Economía, le exige una devaluación del 20%. Y se le exige porque era ese el atraso cambiario con respecto al punto de referencia de marzo del 2022. Ahora, si ustedes se fijan en el gráfico, podrán observar que en este momento el tipo de cambio se encuentra incluso ya por debajo de agosto del 2023. Para el Fondo Monetario, a mi juicio, el atraso cambiario está entre el 20 y el 25% en la relación bilateral. Pero en realidad, en términos de análisis de competitividad, deberíamos considerar el tipo de cambio multilateral, que incluye lo que está pasando con otras monedas y particularmente con el real brasilero, que está en un evidente proceso devaluatorio. Si nosotros, en lugar de mostrar este gráfico, mostráramos el tipo de cambio multilateral, veríamos una relación de mayor deterioro todavía que la que muestra este gráfico. Este punto obviamente está generando tensiones importantes en algunos segmentos empresarios y tiene que ver, por supuesto, con la lectura de los temas de competitividad. Frente a un gobierno que además está diciendo que no solo no piensa acelerar la pauta devaluatoria, que es lo que le pide
el Fondo Monetario Internacional, sino que hay declaraciones del presidente de la Nación, que muchos de ustedes conocerán, de hace 3 semanas, diciendo que si la inflación se sitúa en el 1% mensual, cosa que podría ocurrir en algún momento del primer semestre del año que viene, el gobierno va a bajar la pauta devaluatoria, que hoy está en el 2% al 1%. Este gráfico muestra ese cambio en la situación del mercado. Estamos mirando las posiciones futuras del dólar en el ROFEX. Las posiciones más claritas corresponden al 1 de noviembre, mientras que las posiciones rojas expresan la situación de esta semana. Como ustedes ven, todas las posiciones se cayeron. Se cayeron después que el presidente de la Nación dijo que no solamente no piensa flexibilizar la pauta evaluatoria, sino que además está dispuesto a bajar la pauta evaluatoria al 1% si la inflación baja al 1%. Esta posición expresa un tema fuerte con respecto a la competitividad de determinados sectores, entre ellos el sector agropecuario, algunas cadenas agroalimentarias y el sector turístico, por supuesto, también, como tantos otros, porque en definitiva, si no tengo rentabilidad, tengo dos opciones: o subo el techo o bajo el piso. La lectura del gobierno argentino frente a determinados segmentos empresarios está en decir, miren, yo no voy a devaluar, no esperen un aumento de la rentabilidad vía devaluación, lo que tienen que hacer es bajar los costos. Una baja de costos generalizadas en la economía argentina que está planteada no solamente a partir de la apertura económica y la desregulación, sino también a través de un tipo de cambio retrasado, como ya nos ocurrió en otras oportunidades. Ahora, más allá del debate del tipo de cambio, más allá del debate de la política cambiaria del gobierno argentino en términos de pisar la cotización del dólar en el mercado oficial, yo creo que hay que tener también una visión importante con respecto a un cambio de régimen, por así decirlo, que tiene que ver con cosas que tienen también su paralelo con respecto a lo que ocurrió en la década del 90. Si vamos por la apertura económica, por la desregulación de los mercados, por la competencia de monedas y por la reforma del Estado consiguiendo equilibrio fiscal, está claro que vamos hacia un nuevo modelo económico, parecido, por supuesto, al de la década del 90, donde va a haber más competencia y donde estamos frente a una disminución evidente de los márgenes de rentabilidad en prácticamente todos los segmentos empresarios, de cara no solo a los próximos meses, sino al escenario de la política de cara al año que viene, al que sigue y al que sigue. Un nuevo régimen económico. Esto es lo que estamos viendo, por supuesto. La caída de los márgenes de rentabilidad en prácticamente todos los sectores empresarios, lo cual plantea ciertamente desafíos importantes. O voy por un mayor volumen de negocio, por una mayor escala, o reviso todos los costos operativos, por supuesto, y también voy por el cambio tecnológico y por las tres cosas juntas, tal como ocurrió en la década del 90. Y en este punto veo, con mi lectura que hacemos en el banco, a veces revisando balances, porque está claro también que en un contexto de alta inflación, muchas empresas muestran balances hasta el año pasado, donde una parte del balance positivo tiene que ver con el manejo financiero, con el manejo financiero propio de un escenario inflacionario, donde puedo ganar plata solamente manejando el stock o tomando créditos a tasas subsidiadas por debajo de la inflación, tal como ocurrió en la década del 90. Mi lectura es que vamos a una disminución de los márgenes de rentabilidad que pone o va a poner arriba de la mesa las debilidades de algunos segmentos empresarios que no tienen ni la escala ni la tecnología para sobrevivir en un contexto de mayor competencia, donde además desaparece el manejo financiero que muestra ganancias, no digamos por fuera de lo razonable, sino en realidad que muestra ganancias que ya no van a estar de cara a un escenario donde desaparece ese manejo financiero por disminución de la inflación y porque vamos a volver a ver tasas de interés positivas, tanto activas como pasivas, en el mercado financiero de cara al futuro. Esto es una pieza fuerte de debate que estamos teniendo en determinados sectores empresarios, donde decimos que el desafío en muchos segmentos es inmenso de cara al próximo año y más adelante, porque la disminución de los márgenes de rentabilidad está arriba de la mesa para muchos sectores productivos
y el camino tiene que ver, como lo decíamos aquí, o con un mayor volumen de negocio, con más escala, con más tecnología y obviamente reduciendo de manera significativa todos los costos de producción. En ese punto, y para ir cerrando, vuelvo sobre la lectura del sector agropecuario. Yo recorro provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa. Me cuesta encontrar un productor agrícola al que le cierren los números, a los que le cierre el margen bruto sobre campos alquilados. Y alguien me dirá, bueno, porque sobre campos alquilados es una cuestión particular. No, no. El 70% de los campos en Argentina se trabajan sobre campos alquilados. Quiere decir que estamos hablando de la generalidad. Y alguien que tiene algún elemento de análisis me dirá, bueno, pero eso debe tener que ver con que los precios internacionales están complicados, particularmente el de la soja, y esta es la pieza clave. Es una pieza que es parte del combo, pero en realidad aquí está también jugando el atraso cambiario que estamos mirando y en realidad la expectativa que uno puede mirar con respecto al sector agropecuario, particularmente el sector agrícola, es decir, bueno, a ver, el número no cierra. ¿Van a bajar las retenciones a las exportaciones en los próximos meses? Muy difícil que eso ocurra. ¿Y va a haber un cambio en la pauta evaluatoria del gobierno argentino al momento de la cosecha, en mayo del año que viene? El gobierno está diciendo que eso no va a ocurrir. ¿Hay expectativa de que mejore el precio de la soja a nivel internacional en los próximos meses? Es muy difícil que eso ocurra también por el combo de aspectos que están vinculados a los precios en Chicago. De tal manera que estamos hablando de un sector importante de la Argentina al que los números no le están cerrando, como obviamente esto también está poniendo en riesgo a determinados segmentos empresarios, sobre todo dentro del sector industrial y en áreas de servicio. Y esto nos conduce a una reflexión final en términos de viabilidad. Te lo dejo como un planteo para el debate, porque decimos, cuando hablamos de la viabilidad de un plan económico, tiene que ser viable técnicamente, pero tiene que ser viable políticamente. Tiene que tener las dos dimensiones en términos de viabilidad. Y voy por un ejemplo. El plan austral de Alfonsín tuvo consenso político, institucional, mostraba viabilidad política, pero tenía inconsistencias técnicas y se terminó cayendo. Me voy a de la Rúa, posteriormente, cuando lo nombra López Murphy como ministro, que duró 10 días, no alcancé a ver si era viable técnicamente. No hubo tiempo ni para analizarlo, pero en realidad estaba claro que era inviable desde el punto de vista político. La sociedad no lo aceptó, los sectores empresarios no lo aceptaron y el plan se cayó. Cuando uno mira el plan de convertibilidad de la década del 90, está claro que arrancó siendo viable políticamente y era técnicamente consistente. Y por eso duró años. Cuando yo miro este plan económico, desde el punto de vista técnico encuentro una inconsistencia que me preocupa para el debate, que es el atraso cambiario. Pero cuando miro la viabilidad política institucional, la verdad se me escapa. Se me escapa la lectura de lo que puede estar ocurriendo, porque tengo la percepción de que están creciendo los sectores que empiezan a mirar con recelo hacia dónde va la política económica de este gobierno. Bueno, Pedro, yo termino con esto la presentación y no sé si tenemos espacio para charlar un rato. Bueno, excelente, Carlos. Muy buena, la verdad que espectacular. Y bueno, nos dejas ahí pensando un poco, ¿no? Hacia adelante. Se me ocurren algunas preguntas, no sé eh, si hay alguien que quiera hacer alguna preguntita. Si Carlos tiene unos minutos. Desde acá los saludo a Luis Rapoport, que lo veo. Sí, Un abrazo, Luis. excelente. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, no sé si Luis querés usar el micrófono. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, hay dos preguntas que tengo. Este, primero, la viabilidad de un aumento de importaciones en condiciones donde las reservas son negativas, este, y en alguna forma se vincula con el tema del petróleo, de vaca muerta. O sea, hasta qué punto el petróleo de vaca muerta puede llegar a
permitir ese aumento de importaciones que todo el mundo está viendo, ¿no? Esa es la pregunta. La segunda es, ¿cómo ves el impacto sobre el empleo ¿cómo se llama? De este retraso cambiario con todo lo que vos referiste? A mi Eso es todo. juicio, sí, a mi juicio va a haber algún aumento del nivel de desocupación de cara al próximo año por todo lo que expresa el ajuste mismo del sector público y los problemas de competitividad que se visualizan en determinados sectores, ¿no? Bueno, tal como ocurrió en la década del 90, ¿te acordás, Luis? En realidad, mi impresión es que este proceso va a generar algún aumento de nivel de desocupación. Eh, la ley Bases, que plantea una flexibilización en el mercado laboral, puede mitigar parcialmente eso, me parece, pero creo que inevitablemente va a haber algún aumento en el nivel de desocupación, que a mi juicio va a llegar a 2 dígitos en algún momento del año próximo, digamos. Ahora, obviamente que el sector minero y el sector energético son una parte de la apuesta de este gobierno para generar divisas de cara a los próximos años. Ahí, como vos planteás, digamos, en realidad hay una cuestión de timing en términos de tiempo, ¿no es cierto? A mí me queda claro que estos dos sectores van a ser grandes generadores de divisas en los próximos años, están creciendo muy fuertemente, pero no necesariamente en los próximos 6 meses, ¿verdad? Ahora, ahí también hay que introducir, me parece, Luis, la expectativa que tiene el gobierno, a mi juicio exagerada, de que va a aparecer en algún momento a comienzos del año que viene Papá Noel, que sería Donald Trump, ¿verdad? Es decir, alguien que está dispuesto a presionar al Fondo Monetario para inyectar recursos adicionales que le den más tranquilidad al Banco Central. Yo creo que el optimismo del gobierno en este punto es exagerado. Me parece que es exagerado. Pero está claro que la apuesta, ¿no es cierto?, es a la apertura económica. ¿Te acordás en la campaña electoral? Milei dijo, voy a abrir la economía argentina a la chilena. Es decir, en un proceso de apertura indiscriminado, sin mirar ningún mecanismo de protección para algunos sectores. Y creo que está dispuesto a hacerlo. Y si no avanzamos más en el proceso de apertura, es como vos decís, porque no están los dólares suficientes, ¿no? Pero la película me parece que va indefectiblemente en esa dirección, lo cual genera dudas también cuando uno mira la reacción de la Unión Industrial ya. Yo digo, la veo a la Unión Industrial ya pintándose la cara, ¿no? En términos de enfrentar ya al gobierno con esta decisión. Y estoy percibiendo en el sector agropecuario, en alguna de las cámaras empresarias, de los gremios empresarios, alguna actitud de cambio con respecto al gobierno argentino también. Los números en el sector agropecuario no cierran. Muy bueno. Buenas preguntas, Luis. Sí. Gracias, Carlos. Carlos, yo tengo una preguntita de, vos hablabas de, de regulación, aumento de competitividad de los sectores, fuerte presión, digamos, para la baja de costos y dos preguntas, en realidad una relacionada con la de Luis, digamos, estos sectores que más tensionados están son por ahí los que más empleo generan, ¿no? Entonces el impacto en el desempleo puede ser fuerte, de las mejoras de productividad. Segundo, ¿qué rol ves o pensás del mercado de capitales en este contexto de baja de tasa para ayudar a ese, digamos, también con menos tasa subsidiada de parte de los bancos? ¿Qué rol suponés que el mercado de capitales, sobre todo para las pymes, ¿no? El, ¿no? El mercado de cheque de pago diferido, y algo que por ahí mencionaste al pasar, creo, el tema de, bueno, cómo es la cobrabilidad eh, la factibilidad de que esos mercados puedan ser un refugio para el ahorro y para generar inversión. Bueno, el crédito bancario al sector privado está avanzando fuertemente, se está recuperando desde un piso insignificante, ¿no es cierto? Si miramos el año pasado, el crédito al sector privado desde el sector bancario era el 3% del BBI, ya está arriba del 6% y probablemente el año que viene se sitúe en torno al 10 o al 11%. Esto tiene que ver, por supuesto, con un cambio de régimen, llamémoslo así, en el sentido de que los bancos hasta el año pasado le prestaban básicamente al Estado y un gobierno que consigue equilibrar las cuentas fiscales deja de ser la aspiradora brutal de recursos del sistema financiero y los bancos están compitiendo claramente, digamos, en este momento para dar crédito al sector empresa y al sector familia. Eso está
apostando, ayudando al proceso de recuperación, de reactivación de la economía, donde hay la decisión política de empujar las tasas hacia abajo a través del Banco Nación, que sería el mascarón de proa del gobierno argentino, para que todo el sistema tenga tasas más bajas, aunque vamos a un sistema de cara al próximo año donde las tasas de interés van a ser probablemente más bajas, pero todas positivas, ¿no? Con respecto a la inflación, tanto las tasas activas como pasivas. Ahora, creo que esa reactivación que el gobierno quiere impulsar a través del sistema crediticio, digamos, no alcanza, digamos, para modificar sustancialmente la situación. Y lo rescato con un ejemplo que me parece interesante de por qué la reactivación no es más rápida de lo que nos gustaría ver. Tiene que ver con un cliente que tengo hace algunos meses de Rosario que fabrica piletas de natación. Y en realidad, eh, en, en el segundo semestre de cada año siempre vendía 20 piletas por mes. El año pasado vendió 40 piletas por mes en el segundo semestre. Ahí dirá, ¿qué pasó? Hacía mucho calor. No, la gente no sabía qué hacer con la plata porque había un montón de información basura circulando, ¿no es cierto? Iba a haber un plan Bonex, que iban a intervenir las cajas de seguridad, estupideces grandes como un elefante, que daban vuelta pero que le daban temor a la gente. Entonces este empresario vendió el doble de piletas, de gente que en realidad no sabía qué hacer con la plata y fue a comprar una pileta. Ahora, él tampoco sabía qué hacer con la plata. Él vendió mucha más pileta de la que podía vender y ¿qué hizo con el excedente que tuvo? Se sobreestoqueó en insumos, pagando esos insumos también a valores por encima del promedio histórico. Ahora está vendiendo casi ninguna pileta, pero está empezando a vender piletas. Ahora, ¿está empezando a vender de nuevo al promedio de 20 como el año pasado? No. Está en torno a 7, 8, 10 piletas por mes. ¿Pero está comprando insumos? No, porque tiene el galpón lleno de insumos. Esto lo han hecho miles de empresas en toda la Argentina. Entonces, la propia reactivación que uno percibe en algún sector de consumo no necesariamente se traslada en la cadena, digamos, porque el año pasado, sobre todo en la segunda mitad del año, hubo un aumento muy grande en el sobrestock de grandes empresas que hoy tienen que afrontar pérdidas con respecto a esto, porque esta misma empresa de piletas que se sobreestoqueó pagando estupideces en realidad por esos insumos, ahora tiene que competir con otra fábrica en Santa Fe de piletas que no se estoqueó el año pasado y que está comprando los insumos a la mitad de precio. Esto también expresa cosas que están pasando en los mercados y que están reconfigurando la estructura de precios relativos con ganadores y perdedores. Y voy sobre este último ejemplo que expresa cómo se están moviendo los precios y se derrumban algunas situaciones. Hace 4 meses me pide una cooperativa aquí en Córdoba una consulta porque tenía que comprar una picadora, una maquinaria, digamos, del sector agropecuario para el sector lácteo. Entonces me llaman y me dicen, Carlos, ¿qué te parece? Tomamos un crédito en dólares, un crédito en pesos, vendemos soja para comprar la máquina. Y les digo, ¿cuánto vale la máquina? $1.000.000. No, le digo, no puede valer $1.000.000 esa máquina. Y, pero es lo que vale. No, no la compren, dije. No la compren, esperen. Bueno, finalmente me hicieron caso, no la compraron, a pesar de que la necesitan, esperaron. Pasaron 2 meses, Pedro. Entonces a los 2 meses me llama el gerente y me dice, nos llamaron de la empresa, la misma máquina, $700.000. De 1.000.000 a 700.000. Uno no sé si uno se tiene que poner contento o tiene que insultar después de una cosa como esa, digamos. Ahora, en realidad esto está pasando en un montón de segmentos empresarios, donde estamos viendo cómo se caen precios de manera muy fuerte, que están vinculados no solamente con márgenes de ganancia extraordinarios que existieron en su momento, sino también con pésimas decisiones de carácter financiero que están generando un descalce que obliga a salir incluso a vender por debajo del costo de producción. Y esto obviamente expresa para algunos una fuerte amenaza y para otros segmentos empresarios una oportunidad de comprar bienes de capital, equipamiento, insumos a precios muy por debajo de los que existían el año pasado, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no, sin más, nada, no más que agradecerte. La verdad que estuvo siempre, como siempre, muy claro, interesante. Y bueno, Carlos, la última preguntita
cómo sigue tu recorrida por Argentina. Me contaste que estás trabajando con algunas localidades y demás, que un punto interesante para remarcar, parte de tu trabajo, digamos, que tiene que ver con todo esto, ¿no? De la búsqueda de mejoras en productividad y demás, ¿no? Algunas localidades y regiones se están preocupando por su competitividad, ¿no? Sí, hoy estamos saliendo, ahora apenas terminamos esta reunión para Brickman, una localidad aquí de la provincia de Córdoba, donde estamos haciendo un plan estratégico a pedido del intendente y de las instituciones locales, un plan estratégico para ubicar oportunidades de empleo y producción en el sector privado, en términos de cadena de valor. Y estamos trabajando varias cosas, algunas interesantes. Por ejemplo, estamos viendo la oportunidad con una mega empresa que hay allí del sector frigorífico de ir por una planta de concentrados y aislados proteicos en soja. Eso es un producto de la industria frigorífica y también de otros sectores alimenticios, muy llamativo en un país que exporta soja e importa los concentrados y aislados proteicos, una cosa insólita. La idea es ir por una planta de concentrados y aislados proteicos en soja. Estamos tratando de recuperar una planta, una torre de secado de Sancor, que está ahí en la localidad y que está no abandonada, está en buenas condiciones. Y la idea es armar un proyecto junto a los productores lácteos locales para poder reconfigurar esa torre de secado para un producto para el sudeste asiático, un producto lácteo para el sudeste de Asia que no se consume en otros lugares del mundo. Y también estamos organizando un grupo de productores para ir por una planta de peleteo de alfalfa para exportación. En realidad, estos son algunos de los ejes que estamos trabajando en la localidad, siempre planteando la integración público-privada, mirando el proceso de cadenas de valor y prácticas asociativas, en una localidad como esta, Brickman, como tantas otras más, donde hay excedentes locales, que en general se trasladan a otras localidades. Lo que hacemos es mostrarle números a la gente, decir, bueno, a ver, ¿en qué usaste tu excedente? ¿Compraste departamento en Córdoba, en San Francisco? ¿Cuánto te da eso? ¿Cuál es la tasa de retorno anual? ¿2%? Si vas por una planta de peleteo de alfalfa para exportación, juntándote con otros productores, la tasa de retorno está entre el 15 y el 20% en dólares. Por supuesto, el desafío es asociativo, es en términos de escala, es en términos de organización, pero en muchas localidades del interior del país, si no somos capaces de identificar procesos productivos que generan empleo y producción genuinos en el sector privado, vamos a mirar niveles de riesgo importantes en esas localidades, porque obviamente muchos sectores se están debilitando en términos de empleo, entre ellos el sector comercial, porque pensemos que en esa localidad se cayeron las ventas del sector comercial un 50%. Eso tiene que ver con la recesión, pero también con el cambio tecnológico, con el hecho de que a esa localidad todos los días entran 4 o 5 camioncitos que traen productos de Mercado Libre y de otras plataformas que compiten obviamente con mucha ventaja con respecto al comercio local. Y esto, por supuesto, expresa una tendencia que hay que mirar con preocupación en cada localidad del interior del país y que hay que trabajar en términos de buscar estrategias alternativas, ¿no?, para salir adelante. Muy bien, Carlos, excelente. La verdad que es elogiable ese tipo de iniciativas. Es la micro de la macro, que va a ser recontra importante en lo que se viene, según lo que vos nos contaste, y que bueno, que vos lo hacés incansablemente. La verdad que bueno, es la forma de superar lo que en Europa llaman el descontento de las regiones, ¿no? De cómo Ujú. conseguir esa mejora en la productividad que te afianza los lazos, te retiene el personal, la gente, ¿no? Las familias y te da posibilidades en las regiones. Así que bueno, te agradezco enormemente, Carlos, y bueno, agradezco a todos los presentes y bueno, vamos seguramente a subir esta charla en nuestra página. Así que bueno, mil gracias y que tengan un excelente día. Chao, que estén bien. Buen día.